Como les contaba Andrés, esta clase número 5 se trata sobre ecosistema y se titula Las startups no vienen en un vacío. Y le puse ese título porque sé que ustedes han tenido otras clases que tienen que ver precisamente con cómo crear startups, equipos, productos, etc. Pero efectivamente las startups nacen dentro de una red de la cual requieren para nacer y para existir. Así que como en la clase de hoy día se va a tratar un poco del ecosistema en general, qué es un ecosistema, cuáles son sus actores. Voy a poner harto foco en las aceleradoras, que son un actor dentro del ecosistema, porque creo que se ajusta más o menos al público de esta clase, que son estudiantes y quizás fundadores como que están en etapa super inicial. Y además la quiero llevar a algo como práctico, ojalá, que es cómo es el ecosistema en Chile, algo de Latinoamérica y qué puertas tocar y por qué. Así que, como dije, mi segunda lámina era me presento. Andrés ya les contó, yo soy psicóloga de la Universidad Diego Portales, pero mi carrera no tiene mucho que ver con mi formación. De hecho, me titulé un viernes por ahí por el 2014 y el lunes siguiente me puse con el vaso medio lleno. Esa startup fue interesante, mucho más a nivel personal creo que como para contarle, así que no voy a entrar en eso. Pero lo que sí me dio me abrió la puerta hacia el ecosistema. Y después trabajé en Startup Chile, donde pude profundizar mucho más ese conocimiento, y actualmente lo puedo seguir aplicando en todo lo que es el apoyo que hacemos en Platanus Ventures. Entonces, probablemente ustedes reconocen varias de las marcas que se ven aquí, seguro Rappi, Airbnb, quizás Twitch para los que son más gamers. Y la verdad es que lo que tienen estas startups todas tienen en común es que por un lado son unicornios, que significa que están valorizadas en más de 1.000 millones de dólares, pero por otro lado son todas startups que no hubiesen llegado a ser lo que son si es que no hubiesen recibido un apoyo inicial importante y en particular el apoyo de aceleradora. Eh, ¿Dónde se encuentran las aceleradoras? Las aceleradoras son partes de un ecosistema de emprendimiento. ¿Y qué es un ecosistema de emprendimiento? Más o menos se ve así. Este es como un mapa que creé yo, ¿vale? Entonces el tamaño de los círculos y su posición no es relevante, pero lo que sí es relevante es ver que todos estos actores y factores que existen dentro del ecosistema están interrelacionados y que se necesitan, vienen una relación de beneficio mutuo, se necesitan para existir. Entonces es importante que cuando tú estés empezando una startup, te entiendas como parte de esta red y entiendas cómo apoyarte en esta red y también entiendas cómo hacer una retribución a la red cuando llegue ese momento. Algo que es como particular de los ecosistemas de emprendimiento es que no están tipificados, o sea que existen muchos y muy diversos y varían de región en región, de ciudad en ciudad, pero de todas maneras estos actores que ustedes ven acá son los que son clave. Pueden haber otros, pero estos son clave. Y otra cosa que puede ser característica de los ecosistemas de emprendimiento es que son un poco difíciles de acceder o son poco visibles. Entonces, uno no siempre sabe bien qué puertas tocar y cómo llegar a esos actores. Y la verdad es que el tipo de puerta que tenéis que tocar va a depender mucho de tu negocio, del equipo que tengas, de la etapa en la que te encuentres. Así que eso es como importante de explicar. Y mi intención es básicamente lograr, ojalá, visibilizar lo más posible actores relevantes del ecosistema para ustedes, para que una vez que empiece con su startup, sepan más o menos dónde ir. Vamos a empezar por aceleradoras e incubadoras. Primero me voy a enfocar mucho más en lo que es una aceleradora. No sé si ustedes han escuchado este término antes y si es que lo han escuchado, si realmente saben lo que significa. A mí me ha costado mucho como explicarle mi carrera a mucha gente, decir, trabajo en una aceleradora de emprendimiento, ahora tenemos una aceleradora de emprendimiento, te miran con cara de pregunta. Entonces, ¿qué es una aceleradora? Básicamente son organizaciones que apoyan empresas tecnológicas que se encuentran en etapas tempranas, son startups, por lo tanto tienen este potencial de crecer muy rápidamente y el apoyo que le entregan típicamente es educación, mentoría y capital, financiamiento. La misión de las aceleradoras es que los fundadores y su empresa consigan en unos pocos meses lo que de otra manera les requeriría años de experiencia. Entonces eso es algo muy rico de las aceleradoras. Y por eso se llama acelerar todo ese proceso de aprendizaje, acelerar todo como el tiempo que te demora acceder a redes.
y en general cómo acelerar el crecimiento de tu negocio. En el mundo hay muchas aceleradoras, la verdad es que hay muchas que son buenas, hay unas que son muy buenas, unas pocas que son muy buenas, y también hay muchas que no son tan buenas. Entonces es importante entender cuáles son, quién es quién y qué hace de una aceleradora una buena aceleradora. Y con eso doy paso un poco a la historia de la aceleradora, así me interesa contárselo. La primera aceleradora del mundo es Y Combinator, o YC, como le dicen como en la jerga startupera, que nació el año 2005. Yo creo que ustedes más o menos en ese tiempo están como en primero básico, quizás más chicos, o sea, para ustedes se siente como hace una eternidad, pero en verdad el 2005 no es hace tanto tiempo. Y YC nace en un contexto, bueno, nace en Estados Unidos, en un contexto donde las condiciones que existían para los emprendedores que estaban recién empezando no eran tan buenas. Particularmente lo que les dolía mucho a estas personas que ustedes ven ahí, que son los fundadores de Y Combinator, era el trato que tenía el venture capital hacia el emprendedor. Generalmente era un trato que estaba poco pensado en el fundador en sí mismo, sino que era mucho más pensado en generar utilidades al inversionista y eso como a costa de todo. Y esto era algo que les molestaba profundamente a estas personas que vemos acá y particularmente a Paul Graham y Jessica Livingston. Ellos dos son pareja, están casados hoy en día, en ese tiempo eran pololo, y ella quería conseguir un trabajo en Venture Capital, estaba como postulando diferentes aceleradoras, pero al mismo tiempo le molestaba mucho el mundo, como les conté antes, y ellos tenían conversaciones, como se juntaban a comer y conversaban sobre esto, y él le decía, oye Jessica, tú cuando entrís tenés que cambiar este mundo, está todo mal, hay que hacer las cosas mejor, hasta que un día como que dijo, oye, si lo hacemos nosotros, y ya, bueno, empecemos, armemos nosotros como a lo que nosotros nos gustaría haber accedido cuando empezamos con nuestros propios emprendimientos. Porque Paul, y después sumo a Robert y a Trevor, efectivamente habían hecho cosas, son creadores de productos tecnológicos y habían tenido startups que habían recibido inversión, etc. Y con eso entonces parten como cualquier startup con una hipótesis de que existe este problema y tienen que comprobar de que realmente hay un mercado para eso y hay gente que lo necesita que se lo resuelvan. Y ponen un proceso de postulación que duró 10 días, cortísimo, y en esos 10 días recibieron como 200, no, más de 200 postulaciones, lo cual es muchísimo. Así que como que el primer check de la hipótesis comprobada estaba listo. Y de esas 200 y tantas seleccionaron a 8 empresas. Y a ellos, ¿qué les ofrecieron? Armaron algo que era como un campamento de verano, básicamente. eh, Como que hicieron todo distinto, nada así existía, sino que dijeron, ya, mira, probablemente la gente que postule van a ser estudiantes, nos sentimos mal de desenfocar a los estudiantes de lo que están haciendo, entonces para no desenfocarlo, vamos a armar este programa de apoyo que va a durar 3 meses durante el verano y después ellos pueden volver a estudiar y qué sé yo. Y bueno, y esos 3 meses fueron increíbles y se dieron cuenta de que tenían como de que habían descubierto un nicho súper interesante de gente muy talentosa que no estaba recibiendo apoyo y que podía crear productos y empresas con un potencial increíble. Eh, entonces replicaron el programa a lo largo del tiempo. Lo único que ha cambiado de YC es el nombre. Al principio se llamaba Cambridge Seed y ahora se llama Y Combinator y que antes tenían 12, una en Boston y otra en Silicon Valley y finalmente cerraron Boston y se quedaron solo en Silicon Valley. Pero el resto se mantiene más o menos igual hasta el día de hoy. Y Combinator es la primera aceleradora de la historia y probablemente también es la más importante del mundo hasta el día de hoy, la más prestigiosa por lejos. Y las cosas que marcaron un hito es que es como la estructuración del venture capital, del financiamiento de riesgo. Entonces, uno, la mentalidad. Pensemos en los fundadores, armemos cosas que están pensadas en fundadores y que sean amistosas con los fundadores. Dos, este apoyo por grupos y en periodos cortos. De hecho, ellos armaron un grupo de apoyo no porque pensaron que era mejor, sino porque ellos querían aprender a ser inversionistas ángeles y para hacerlo más expedito dijeron, ya, apoyemos al mismo tiempo y así aprendemos más rápido. Y les encantó el formato, así que lo mantuvieron. Y también que en el fondo, en esta mentalidad de ser amistoso con el fundador, crearon instrumentos de inversión como el SAFE, que es probablemente el instrumento de inversión que está más pensado en ser favorable con un fundador desde los inicios.
Y así como de forma anecdótica, quizás contarles que de ese primer batch de 8 seleccionados, uno de las empresas que apoyaron era Reddit, que hoy en día es uno de los unicornios que les mostré antes, y uno de los fundadores era Sam Altman, que después se convirtió en socio de YC y es una persona muy relevante en el ecosistema del emprendimiento mundial. Entonces, esa es como la historia y como cuál es la oferta, básicamente, a qué accedes tú si es que entras a una aceleradora como Y Combinator. Eh, Puedes entrar ellos tienen 2 programas al año, cada programa dura 3 meses, te entregan financiamiento semilla, que son más o menos $120,000 y te piden típicamente un 7% de tu empresa, y después entra un programa que es súper liviano, están enfocados en no distraerte mucho, por lo tanto hacen una comida a la semana donde invitan a un speaker muy relevante que te pueda entregar experiencia. Han invitado a Mark Zuckerberg, al fundador de Airbnb, y a otros del mismo estilo. Tenéis acceso a gente que sabe mucho a través de Office Hours, y al final de los 3 meses presentáis un Demo Day. El Demo Day es como el día de la demostración. Básicamente tú contáis lo que hay hecho, en qué estado está tu startup, y si estáis buscando levantar más plata, ellos como que llaman a los inversionistas para que te conozcan y tú les presentás y podéis ojalá levantar plata de forma fácil, que era el dolor que a ellos les aquejaba tanto en un principio. Una particularidad de Y Combinator es que es sumamente difícil entrar. Más o menos el 2% de las personas que postulan, de las empresas que postulan, quedan seleccionadas. Por lo tanto, entrar a Y Combinator así de forma como informal te entrega mucho prestigio, te posiciona mucho, lo que te ayuda después a levantar más plata, a atraer mejor talento a tu startup, etc. Así que es una buena idea. Y también otra anécdota chilena de Y Combinator es que nosotros nacieron ellos en el 2005 y hasta el 2018 ninguna startup chilena había logrado acceder a este programa, ninguna había sido seleccionada, y la primera que fue seleccionada fue Fintual. Entonces, YC el 2005 y rápidamente Techstars le sigue detrás el 2006. Techstars fue fundada por Brad Feld, por David Cohen y 2 fundadores que ya no siguen, que era David Brown y Jared Polis. Ellos tuvieron la idea en 2006, pero el primer batch lo ejecutaron en el 2007 también con 10 empresas, o sea, son generaciones súper chiquititas. Y quizás lo más interesante o como lo más impactante que ha hecho Techstars, que es una de las aceleradoras que está de las mejores consideradas en el mundo, es que empezaron, como que ellos trabajan mucho con los ecosistemas. Creen que hay que construir ecosistemas que sean, que en la medida que las startups les vaya bien, a las empresas les vaya bien, a las universidades, bla, 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 estén todos involucrados, va a haber una torta más grande por repartir y es beneficioso para todos. Entonces, una de las cosas que armaron fue los Startup Weekend. Los Startup Weekend son un fin de semana donde literalmente van, no sé, estudiantes de ingeniería, comerciales, gente que está en diseño o gente que tenga una idea y como que quiere probar si es que esa idea puede convertirse en una startup. Los llaman a todos y ese fin de semana la gente pichea su idea, se seleccionan a las mejores, se arman equipos en torno a eso y al final de los 3 días, porque empieza un viernes, como que todos presentan lo que lograron y muchas veces hay startups que nacen en estos Startup Weekend y que continúan en el tiempo y hacen cosas interesantes. Ellos empezaron con un Startup Weekend, nacieron en Boulder, en Colorado, en Estados Unidos, pero hoy en día se hace en más de 50 países en el mundo. El mismo fin de semana en todo el mundo se hace y participan 100.000 personas. O sea, es una cuestión gigante. Se ha hecho en Chile, hoy en día con la pandemia dudo que lo estén haciendo en verdad, pero se ha hecho en Chile y creo que es como formativo participar de un Startup Weekend. No sé si va a salir de ahí una $1 billion company, pero de todas maneras, si eres un estudiante y quieres como incursionarte un poco más en el mundo del emprendimiento, es una experiencia formativa interesante por explorar. La oferta de Techstars hoy en día, ellos entregan más o menos $20,000, te piden un 6% de tu empresa y después te ofrecen otro tipo de inversión, que es más plata, pero no todos acceden a eso, pero sí todos tienen al menos $20,000. También tienen un programa cortito de 3 meses, tenéis acceso a redes y recursos, te dan un espacio de trabajo, Y Combinator no cree en dar espacios de trabajo, y también tienen un demo day. Entonces, ¿cómo esto se relaciona con Chile? Y bueno, también o sea, la tercera aceleradora más reconocida, o la segunda, como que se pelea el segundo lugar ahí con Techstars, es 500 Startups. Súper rápido, para que sepan, ellos te ofrecen $150,000 contra el 6% de tu empresa y su programa es un poquito más largo, dura 4 meses.
Y lo que tiene distinto a Y Combinator, al igual que Techstars, es que tienen muchas sedes en el mundo. Entonces está 500 de San Francisco, que es la original y la más reconocida, con más renombre, pero también hay uno que está en México y también están en Asia y están en todas partes. Pero aquí me interesa un poco más detenerme en Startup Chile. ¿Por qué en Startup Chile? Básicamente porque Startup Chile es la primera aceleradora pública del mundo. En ese sentido, el gobierno chileno hizo algo que es súper disruptivo, en verdad. Ninguna política pública se había aproximado de esta manera a potenciar el mundo de las startups. Y hoy hay más de 50 versiones de Startup Chile en el mundo, así que de todas maneras fue como una punta de lanza en lo que es innovación gubernamental. No nace como una aceleradora per se, nace como un programa que busca generar como un semillero de talento. Entonces lo que hacían era ofrecer un subsidio extranjero para que se vinieran a Chile, a fundadores que hicieran cosas interesantes afuera, talentosos y todo, se vinieran a Chile para conocer Chile, y a cambio de la plata y un poco de la experiencia les pedían que dieran horas de su tiempo para hacer mentorías con emprendedores locales, que empezaran a hablar con empresas, que empezaran a hablar con universidades, hicieran clases, cosa de ir construyendo como el semillero de lo que se necesita para crear un hub de emprendimiento. La finalidad era esa. Al final del día las economías van a ir, o sea, ya tienden a ser, las empresas más importantes del mundo tienden a ser digitales. Entonces cualquier economía que quiera ser fuerte requiere de un hub de emprendimiento, y Startup Chile fue fuerte en eso, en un principio, en el 2010. Entonces, otra cosa que lo hace diferente es que con la primera aceleradora que no pide equity, no te pide nada contra tu empresa, y eso es básicamente porque es un subsidio gubernamental. Eh, es una alternativa para empezar, especialmente si es que no queréis dar como acciones de tu empresa. Y ellos básicamente tienen 3 programas diferentes y están enfocados en 3 etapas diferentes de tu startup. Y a cada uno puede acceder desde 15 millones de pesos hasta 60 millones de pesos equity free, más todo lo clásico ya de una aceleradora hoy en día, que es un espacio de trabajo, redes, ayuda con posicionarte en prensa, etc. Han pasado como 2.000 empresas por este programa al día de hoy, desde el 2010. Entre ellas está Cabify, no sé si lo conocen, y hoy está Home, que es una startup que entró a Y Combinator y que está haciendo cosas interesantes también. Entonces, entre el 2010 y ahora, ¿qué ha pasado? Ya el 2014 hubo como una explosión de aceleradoras que se estaban poniendo, ya habían más de 3.000. Después del 2019 puse a Platanus Ventures, y no lo pongo porque yo sea asociada a Platanus Ventures, sino porque encuentro que es bien interesante lo que pasa con esta aceleradora, y ya les voy a contar en particular por qué. Y ya el 2020 habían más de 10.000 aceleradoras registradas, o sea, de las que se tiene conocimiento. Así que es algo que ha crecido, fue súper disruptivo lo que hizo Y Combinator, y ha crecido exponencialmente. Entonces, ¿por qué Platanus Ventures? ¿Por qué lo menciono? Básicamente porque Platanus Ventures es de las pocas aceleradoras que nace, al igual que YC en Latinoamérica, de fundadores que tienen un dolor, que entienden que hay que hay una oferta, especialmente de capital de riesgo, que no se considera quizás como smart money, que se llama, sino que es conseguir, tu finalidad al entrar en una aceleradora no es solo conseguir que te den plata, sino que ojalá esa plata venga acompañada de experiencia, de redes y de otras cosas que van a hacer que tu startup crezca. Y de hecho lo segundo incluso es más valioso que el financiamiento inicial. Entonces Platanus Ventures lo crea, se le ocurre es como un spin-off de la fábrica de software Platanus. Ahí los fundadores de Platanus, entre ellos están Jaime y Agustín, que ya conocieron, y que han hecho muchas startups, y seguro ya conocen la historia, entonces no se las voy a repetir yo, más interesante que se la cuenten ellos, pero tienen mucha experiencia, fueron de los primeros fundadores del ecosistema chileno que estuvieron haciendo cosas, estaban ahí cuando nadie entendía nada, cuando nadie sabía lo que era una startup, un venture capital. Entonces, en base a todo lo que ellos han hecho, crean esta aceleradora, nos invitan a Andrés, a mí y a Joaco también a participar. Y la oferta hoy es que, o lo que la distingue hoy, es que tiene un gran foco dev. De hecho, es un requisito tener un CTO.
ofrecemos $50.000 por el 7% de tu empresa y firmamos un SAFE, que es un vehículo de inversión súper friendly con los fundadores, y ahí tenéis acceso a mentorías de gente que ha hecho cosas bacanas. Entonces, como que en el fondo la propuesta es ese Smart Money, y al final del programa también tenemos un Demo Day donde acercamos a los emprendedores a inversionistas, y el año pasado fue nuestro primer Demo Day, como les conté, empezamos a finales del 2019, el año pasado hicimos nuestra primera generación, y el primer Demo Day fue un éxito. Las startups levantaron en torno a $400.000 en 72 horas, lo cual era bien inédito en un ecosistema latino y más aún en el chileno. Así que eso con Platanus Ventures, esas son las startups que hemos apoyado y estamos apoyando. Y en Chile, ¿qué pasa con las aceleradoras en Chile? Y de ahora en adelante les voy a conversar como solamente de Chile. Hay aproximadamente 15 aceleradoras. Así que eso, es comentarles más o menos quiénes son. Y en Latinoamérica diría que estas son las aceleradoras que están haciendo cosas más interesantes, y particularmente 500 Startups en México son aceleradoras que está haciendo las cosas bien. Entonces, el título de esto era aceleradoras incubadoras, pero no les he dicho mucho incubadora. Lo que sí quiero que sepan es cuál es la diferencia entre una aceleradora y una incubadora. Principalmente tienen misiones diferentes. Las aceleradoras están enfocadas en hacer crecer emprendimientos que estén en etapas tempranas, y las incubadoras están enfocadas en ayudar a fundadores a descubrir su modelo de negocio y a descubrir su producto. Las aceleradoras en el fondo hacen una inversión, entran en capital, las incubadoras no. Las incubadoras generalmente te van a pedir que tú les pagues por su servicio, pero no te piden acciones de tu empresa. Las aceleradoras funcionan por generaciones o batches en grupo, y son cíclicas, entonces tienen 1 o 2 programas al año que están compuestas por un número específico de startups. Y tienen procesos de postulación que son altamente competitivos. Las aceleradoras como que tienen un 2%, un 3%, hasta un 5% de aceptación son aceleradoras competitivas que generalmente son buenas. Y las incubadoras no, son ventanilla abierta, significa que tú te acercas a ellas cuando querís y generalmente entráis. No hay, el proceso de postulación es menos competitivo. Y así, para no leerles todo, casi igual las aceleradoras y las incubadoras convergen en muchas partes. Hay aceleradoras que no ofrecen espacios de trabajo, otras que sí. Hay incubadoras que siempre ofrecen, que a veces ofrecen capital, pero generalmente no, y así. Es importante que sepan qué son la diferencia entre estas dos, para que el día que quieran ir a tocarle la puerta a alguna, como que la toquen bien. En Chile, yo no soy experta en incubadora, pero en Chile hay muchas más aceleradoras que incubadoras, y la incubadora de la Universidad Técnico Santa María es como de las más distinguidas. Y en general son las universidades que están empujando la incubación. Entonces, algunas consideraciones que hay que tener respecto de las aceleradoras. Uno, algo que yo evitaría es participar de muchos programas de aceleración, ya sea en paralelo o uno tras otro. Quizás 1 o 2 programas está súper bien, pero más que eso, principalmente tiene el problema de que te convierte en un grantpreneur, que se llama, que es como un fundador que está detrás de ganar concursos y que no está enfocado en su negocio, y generalmente en el mundo de las startups no son los mejores emprendedores, o no son los mejores, no son los más capos para liderar su negocio estos emprendedores que van de un programa en aceleración para otro. Entonces es algo que yo definitivamente evitaría, y además porque te diluye mucho y el mensaje al mercado no es tan bueno. Lo ideal es elegir una aceleradora que va a ser la mejor para potenciar tu startup y tu naturaleza de negocio, y apuntar a esa, y pensar que al final del día tú tienes que salir mejor parado después de salir de la aceleradora de lo que estaba ahí antes. Y otra cosa que consideraría es que aunque una aceleradora sea, por ejemplo, equity free o quizás tome menos equity, igual puede tener un costo alternativo, que puede ser que te exigen mucho tiempo, que quieren meterse, por ejemplo, en las decisiones de tu empresa, y son cosas que tienes que considerar al momento de elegir una aceleradora.
otras formas de financiarte que no sea a través de aceleradoras para capital semilla, que es el capital inicial de una startup, obviamente va a depender un poco de la etapa en la que estés, pero generalmente muy al principio tú haces algo que se llama bootstrap, que es que agarráis tus ahorros y financiáis tu startup, o te acercáis a tu familia y amigos, friends and family, por eso FIF, y también les pedís que, o quizás te hagan un préstamo, a veces te piden tener acciones de tu empresa, ojalá un préstamo, o puedes acceder a inversión ángel, generalmente dan entre 5.000 y 50.000 dólares en esa etapa. Y en una etapa un poquito como posterior, ligeramente posterior, podéis levantar plata a través de crowdfunding, siempre podéis obtener subsidios desde la etapa más inicial hasta las más avanzadas, hay subsidios en Chile disponibles para las startups, y también acceder a venture capital o capital de riesgo. Entonces, ¿por qué levantar plata? Es una pregunta que tú tenés que hacer. Generalmente uno levanta plata para echar a andar la idea, para construir un producto liviano, quizás como para mantener una operación, pero creo que siempre hay que tener en mente dos cosas. Uno, ojalá tu operación sea lo más liviana posible y por lo tanto no estés necesitando de gran capital para mantener una operación pesada. Y dos, el fin no es levantar plata y el fin no es entrar en una aceleradora, son medios. Entonces, ya, no sé, por ejemplo, entraste a Y Combinator, buenísimo, es una tremenda, es un tremendo mérito entrar en un programa así, pero es un medio, no lo podéis considerar como que ya aquí estoy listo, ya me hice el nombre y chao. Las redes de ángeles generalmente son como las más ocultas en Chile, son las más difíciles de acceder, y quizás por mencionar alguna, Brota y la red de ángeles de la Fundación Chile son los que más visibilizan la red. Brota es básicamente una plataforma donde tú ponís, como que ponís lo que queréis levantar y diferentes ángeles que están sindicalizados invierten en tu startup. Y la red de ángeles de la Fundación Chile es al revés. Tú le presentáis más o menos lo que tú querías y después tenéis conversaciones particulares con cada uno. Eh, eso. Bueno, y no sé, no les conté lo que era un inversionista ángel, no sé si saben o no, pero cortito, es una persona que invierte su propio dinero, su propio capital en tu startup y a cambio generalmente pide un poco de equity. Y Venture Capital en Chile, el Venture Capital estos son los fondos que están enfocados en Venture Capital semilla, hay más que estos, pero generalmente dan plata como a rondas más altas que se llama. Y hay algunos aquí que son como independientes de los montos que aporten y de las inversiones que estén haciendo, que igual son insignes en el ecosistema chileno. Y a mí la que me gusta mucho personalmente es Magma Partners. Igual es interesante la historia de Magma porque el fundador de Magma Partners es Nathan Lustig y él es de Estados Unidos, fue parte de la primera generación de Startup Chile, no conocía Chile antes y no le interesaba particularmente Chile, pero se vino por este programa que lo atrajo y finalmente le encantó el país y se dio cuenta de que uno de sus dolores como fundador era acceder a capital, a venture capital en etapas tempranas. Así que después vendió su startup y armó Magma Partners, y Magma es uno de los inversionistas más activos a nivel regional. Tienen muchas inversiones a través de toda Latinoamérica, entonces en el fondo si ellos te invierten no solo es una buena forma de acceder a capital, sino que también podéis escalar a través de ellos hacia toda la región. Y también algo como particular de ellos es que no están financiados por Corfo. Y no, eso significa que tienen más libertades en sus inversiones. Eso. Entonces, algunas consideraciones que hay que tener cuando uno levanta capital es, yo creo que es principalmente evitar que a los inversionistas que te quieren poner plata y tomar el control de tu empresa y como ahogarte quizás. Una buena inversión de capital temprano siempre viene acompañado de alguien que te diga, aquí está la plata, llámame si necesitáis algo, que te vaya bien. Ese es como el tipo de inversionista que uno debería esperar y que te dé el espacio para hacer lo que tú querías hacer como fundador. Y lo otro es como pensar muy bien por qué queréis levantar plata, porque generalmente el CEO de las startups se desenfoca mucho en este proceso, le quita mucho tiempo y por lo tanto tiene ese como trade-off, tiene ese costo alternativo.
Ya, entonces ahora voy a pasar un poquito más rápido por cada otro de los actores del ecosistema de Chile. Las políticas públicas en cualquier ecosistema son súper importantes para empujar como las probabilidades de éxito de la startup. Y una forma en la que lo hacen es, por ejemplo, creando semilleros de talento, como les conté antes de Startup Chile, y otra es que ofrecen subsidios que van a cubrir ese levantamiento de capital inicial de amigos y familias y de ángeles, porque al final del día la verdad de las cosas es que no todos tenemos amigos o familias que tengan mucha plata y te quieran pasar 25 millones de pesos y dale nomás. Esa no es la realidad de la gran parte de las personas, entonces que el gobierno ofrezca subsidios de este estilo como que entra a cubrir esa brecha. Y en Chile es medio difícil hablar de emprendimiento sin hablar de Corfo. Corfo ha empujado mucho el emprendimiento chileno. Tiene su polémica, hay cosas que ha hecho muy bien y otras que quizás no tanto, pero al final del día sí es un actor súper relevante y particularmente por Startup Chile, pero también porque ha empujado todas las industrias que tienen que ser empujadas para que exista un hub de innovación. Y al final siempre creo que la mentalidad que uno tiene que tener cuando piensa en el gobierno y su burocracia y todas las cosas que quizás te pueden dar un poco de lata cuando se trata de cuerpo, es que a todos nos beneficia que hay un ecosistema de emprendimiento que esté bien y las iniciativas que están impulsando ellos van con esa filosofía y con ese espíritu. Eh, entonces, por qué Corfo es tan interesante? Quizás porque en el 2010 todos eran nuevos al mundo del emprendimiento, nadie entendía muchos temas que ahora todos hablamos súper ligeramente como venture capital, startups, rondas de inversión, etcétera. Antes nadie las conversaba y ahí quizás Jaime les puede contar más cómo haber sido para él en un tiempo más inicial del ecosistema de emprendimiento. Entonces, lo que existía era, típicamente estaba liderado por los mismos emprendedores, el mismo Jaime, no sé, Pedro Pineda, Agustín, etcétera, se lideraban las comunidades de emprendimiento de forma súper orgánica y era muy bueno, increíble, pero era algo que no tenía volumen y no tenía escala. Entonces, ahí es cuando con Startup Chile en el fondo se pretende darle volumen y escala a ese ecosistema y era como, no sé, subsidiar una inversión ángel como a nivel de los miles. Y hasta hace 2, 3 años se hacía harto a nivel estatal y quizás hace 2, 3 años todavía faltaban más casos de éxito de startups, pero en verdad el ecosistema ha madurado muchísimo, por lo que Corfo de todas maneras tiene como un desafío para reinventarse estratégicamente y encontrar dónde más puede seguir potenciando el ecosistema de emprendimiento. Súper rápido, súper descriptivo. Estos son probablemente los fondos a los cuales ustedes podrían buscar si es que necesitan capital. Fuera de los de Startup Chile, que ya se los mencioné, que eran 3, está el Semilla Inicie, el Expande, Escalamiento y el Go Global, que es un programa que creó Corfo en conjunto con ProChile, que busca ayudarte a salir a otros mercados internacionales, que está funcionando relativamente bien. Ya, entonces, ¿cuál es el rol de las startups y por qué es importante que las startups cuiden su ecosistema? En la medida que la torta crece al final, también lo va a hacer tu pedazo de la torta. Entonces, si tenéis un buen ecosistema para empezar, si tenéis un buen ecosistema de inversionistas, si hay más proveedores, si hay más infraestructura, etcétera, va a ser todo positivo. Entonces, por eso las startups se tienen que sentir parte de este ecosistema, no solo para usarlo, sino también para contribuir. Y eso, ya hace 10 años, esto es un poco como algunas de las startups, hay muchísimas que son muy buenas, pero algunas de las que quizás vale la pena mostrarles. Al principio se contaban, no sé, con los dedos de la mano las startups tecnológicas que habían en Chile que estaban logrando cosas interesantes, como Wellcu, que fue la primera startup chilena en entrar a 500 en el 2011, hace mucho tiempo. O sea, la experiencia de ese fundador a la experiencia, por ejemplo, de Finto, Cohome, que ahora entraron a YC el año pasado, es completamente distinta y tuvieron batallas completamente diferentes. Startups icónicas, obviamente está Corner Shop, es la primera startup de delivery de supermercados de Latinoamérica, es chilena, y ellos tuvieron o sea, ellos fueron adquiridos por Uber, y ese éxito lo convierte en el mayor caso de éxito probablemente de una startup chilena al día de hoy. Y otra que se conoce harto es The Not Company, y se conoce porque, o sea, fue bien mediática porque el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, su family office, invirtió una ronda de $30 millones en ellos y siguen haciendo estas cosas.
del estilo, y obviamente Fintual. Fintual fue la primera startup que entró a Y Combinator, con eso marcó un hito, y también porque empuja el ecosistema hacia hacer cosas mejores, y una de las formas en las que lo hizo es, también es partner de Platinum Ventures, es parte del ecosistema de Platinum Ventures, entonces empujan el ecosistema hacia que vayan haciendo cosas mejores. Ya, y ahora sí, voy a pasar súper rápido por lo que me queda. Cuando un actor importante dentro de un ecosistema son los mentores. En verdad, en Chile y en Latinoamérica hay muchas redes de mentores, pero yo les voy a dar como un consejo bien sincero. Yo creo que la mejor forma de encontrar mentoría es acercarte a la gente que ya ha hecho empresas tecnológicas, porque muchas redes de mentores están compuestas por corporativos, gente que ha tenido carreras muy exitosas, que ha hecho cosas muy interesantes y que es muy meritorio su trabajo, pero no han hecho startups tecnológicas. Entonces quizás no hay un calce, como un buen fit entre lo que tú estás buscando y lo que ellos te pueden ofrecer. Entonces mi recomendación es que no tengan vergüenza, que se acerquen a fundadores, que les llamen la atención, que les escriban por LinkedIn, que les escriban un correo, y generalmente los van a ser bien recibidos. En general los emprendedores como que felices te dan 15 minutos y conversan contigo. De hecho, eso fue lo que hizo Pedro con Lucas y Cristóbal Grifero de Finto, que en su momento ya deben conocer la historia. Después, en términos como de la academia, en términos de la academia, hay muchos programas de emprendimiento universitarios que son súper formativos. Y yo no creo, o sea, no sé, no conozco poquitos casos que han pasado de estos programas formativos a ser grandes startups, pero yo creo que si estáis como explorando el mundo del emprendimiento, de todas maneras puede valer la pena participar de alguno de ellos. El primero que existió en Chile fue Jump, de la Universidad Católica, que partió siendo solo para ingenieros y después terminó siendo para todos los alumnos de la Católica, y hoy en día ya se abrió básicamente, y es el programa de emprendimiento universitario por excelencia en Latinoamérica. La Universidad de Alfredaño fue de las primeras también que se incursionó en esto, pero desde la malla metió muchos ramos de emprendimiento en su malla. Y bueno, la Universidad de Chile lo que tiene interesante es un Fab Lab, que es probablemente como el más prestigioso de Chile, que un Fab Lab es un espacio donde tú puedes prototipar diferentes cosas. Eso, y casi todas las universidades hoy en día en realidad tienen incubadoras y Fab, o algún espacio de trabajo, un cowork o algo que también cumple su propósito como académico dentro del ecosistema de emprendimiento. Después están las empresas. Las empresas también trabajan con startups. Como a mi parecer, este probablemente es como una de las patitas que necesita como más fortalecimiento en Chile. Son importantes, y en el fondo lo que ofrecen es también, tienen programas de inversión de codiseño, como que hacen hackatones, no sé, también invierten. Pero quizás lo más interesante es que ayudan a las startups a realizar pruebas y validaciones de sus productos o servicios. Pero en realidad, como que les decía, quizás es de lo que más necesita ayuda, porque igual siguen existiendo prácticas que no son tan favorables con las startups. Las empresas muchas veces siguen sintiendo las startups como un enemigo, por así decirlo, y hay cosas que tienen que mejorar, y muchas veces también no tienen como buena interacción con las startups desde el desconocimiento, porque, no sé, quieren pagarle a 90 días a una startup, es desconocer completamente el ciclo de vida de una startup, y en ese tiempo lo pueden, no sé, como que se puede morir la startup nomás. Y pasan cosas como, no sé, que los emprendedores se juntan a conversar con una empresa, están meses conversando con ella, y después ven que la empresa lanza un producto similar a lo que ese emprendedor tiene. Otro elemento del ecosistema, y ya estoy cerquita de terminar, son la infraestructura. No pueden dejar de ser importantes, desde que uno tenga buen internet hasta que existan coworks. Son cosas necesarias para que un ecosistema sea fuerte. Y en Chile hay diferentes coworks. Cowork Latam es uno de los más grandes, que está en Chile y también está afuera. WeWork llegó hace poco. Si no eres de Santiago, está la Casa W en Concepción, o el IF del 3i en Valparaíso. Otra alternativa para empezar puede ser fácilmente compartir oficina con otros amigos que estén emprendiendo, y ahí creáis tu propio mini ecosistema que también es súper enriquecedor y tiene buenas prácticas. Y también, bueno, los Fab Labs que le comenté, que la Universidad de Chile tiene uno, hay uno en el Barrio Italia, y las universidades en general tienen.
Y el último actor que les quiero mencionar rápidamente son los medios. Los medios parecieran ser como algo como más pasivo, por así decirlo, pero en realidad son importantes porque desde que ayudan a visibilizar los casos de éxito o no, o las historias de emprendedores que no les ha funcionado y por qué, entonces también pueden ser bien educativos, dan a conocer como los resultados de las cosas que están haciendo, y en general es bueno también como para una startup aparecer en algún medio porque los posiciona, porque los hace más visibles. Y algo que hay que tener ojo como una consideración quizás de los medios en Latinoamérica y en Chile en particular es que, por ejemplo, en Estados Unidos, que TechCrunch te haga un artículo es muy meritorio. Es difícil que un periodista de TechCrunch te elija y te seleccione para escribir sobre ti. Creo que aquí sigue pasando que es como más fácil y que prácticamente o sea, casi todos pueden tener como en uno u otro nivel, pueden tener cobertura de medios. Así que ahí hay un desafío como para los medios en términos de ecosistema. Y para ustedes que están empezando, simplemente les quería dejar como lista de medios que a mí me parecen súper interesantes para seguir y que te van informando y que te van ayudando a entrar a este ecosistema de startups. TechCrunch ya se los mencioné, Hacker News y Plata News obviamente no pueden dejar de ser mis favoritos. Y quizás ahí puse a AllVP. AllVP no es un medio, AllVP es un fondo de inversión mexicano que también está en Chile, pero los fundadores de AllVP son profesores y tienen un espíritu súper educativo y el contenido que ellos generan, que viene desde newsletters hasta webinars, hacen muchas cosas en Clubhouse, todo el contenido que ellos generan a mí me parece súper valioso y vale la pena seguirlo. Y quizás lo que más vale la pena hacer es seguir a fundadores en sus redes sociales. En Twitter y en LinkedIn, busquen a sus fundadores favoritos y síganlos y de verdad que ahí van a tener como insights del ecosistema o insights para su negocio que van a ser súper valiosos. Ya, y para terminar, les vuelvo a poner como la lámina del ecosistema. Creo que el llamado al final es entenderse como parte de este ecosistema, es acercarse a todos los actores de este ecosistema y ojalá ser una pieza de valor que potencie este ecosistema. La filosofía es, si la torta crece, tu pedazo de la torta va a crecer también, así que ojalá como vivir en ese espíritu colaborativo y que busque la excelencia y que busque empujar todas las prácticas hacia ser mejores. Eso, no sé si tienen preguntas.